Vamos a viajar a un momento clave, justo en el cambio de siglo, hacia el año 1600. En ese instante, la música no es que evolucionara poco a poco, no, explotó. Fue una auténtica revolución, un Big Bang sonoro que cambió las reglas del juego en toda Europa. A ver, para hacernos una idea de por qué hacía falta esta revolución, pensemos en la música de justo antes, la del Renacimiento tardío. Era preciosa, ¿eh? Una maravilla. Pero imaginen una tela de araña increíblemente compleja, hecha de voces, con un montón de hilos sonoros perfectamente entrelazados. El problema, que en medio de toda esa belleza, la historia, el texto, se perdía. Era como escuchar un coro de ángeles, sí, pero sin entender muy bien qué estaban contando. Y aquí, justo aquí, está la madre del cordero, el gran debate. Por un lado teníamos lo que llamaban la prima prática, el estilo de toda la vida. Aquí, la música era la jefa absoluta. Lo importante era la perfección de esas voces entrelazadas. Pero de repente surge un nuevo bando, la segunda práctica que dice, un momento, esto no va bien. Su idea era revolucionaria. La música tiene que estar al servicio del texto, de la emoción. La palabra, por fin, tomaba el mando. Claro, esta movida no apareció por arte de magia. Detrás había un grupo de artistas, de intelectuales, sobre todo en Florencia, que tenían una obsesión, pero una obsesión de verdad. Querían recuperar la pegada emocional que creían que tenía la tragedia de la antigua Grecia. Sentían que la música se había vuelto demasiado cerebral y querían que volviera a conmover, a golpear, a contar historias con una fuerza brutal que para ellos se había perdido por el camino. Y esa búsqueda pues nos lleva directos a Florencia. Allí se juntaba un grupo de pensadores, la famosa Camerata Fiorentina, con el objetivo de resucitar el drama griego. Y lo más curioso de todo es que partieron de un error, pero un error maravilloso. Estaban convencidos de que las tragedias griegas se cantaban de principio a fin. Y de ese malentendido tan genial nació la necesidad de inventarse una música completamente nueva para poder hacerlo. Y su solución fue, la verdad, genial en su simpleza. La monodia acompañada. ¿Qué es esto? Pues muy fácil. En vez de ese lío de voces, vamos a poner a un solo cantante, un solista, a contar la historia. Y por debajo, un acompañamiento muy sencillito, lo que llamamos el bajo continuo, que podía ser un laúd, un clave, solo para dar el colchón armónico. El resultado, magia. De repente cada palabra se entendía a la perfección. Era todo clarísimo. Y a partir de ahí, crearon el motor de todo este invento, el recitativo. Ojo, que esto no es una canción normal, no es una melodía de las de tararear, es más bien un canto hablado. Imaginen que se imita el ritmo y la entonación de una conversación muy intensa, muy dramática. Era la forma perfecta para que la acción avanzara, para que la historia corriera. Y con esto, sin saberlo, estaban poniendo la primera piedra de la ópera. Y la idea, claro, prendió como la pólvora. En el año 1600, justo en el cambio de siglo, se estrena la Eurídice, de Peri. Es la primera ópera de la historia. Funciona, sí, es una prueba de que el concepto era bueno, pero todavía era un poco acartonada, un poco estática. Pero entonces, solo 7 años más tarde, llega un genio llamado Claudio Monteverdi con su L'Orfeo y lo revienta todo. Coge la misma idea pero le inyecta una emoción, una profundidad musical y un drama que nadie había visto. Acababa de nacer la primera obra maestra de la ópera. Es que el golpe de genio de Monteverdi fue darse cuenta de una cosa. Los instrumentos no están solo para acompañar, son una paleta de pintor. Y los usó para eso, para pintar mundos con sonidos. Utilizaba las cuerdas y las flautas para describir los paisajes pastoriles de Tracia, pero cuando Orfeo baja al inframundo, ¡boom!, sacaba los trombones y las cornetas. Era la primera vez que alguien pensaba así. Estaban haciendo ni más ni menos la orquestación moderna. Vale, pero atención porque mientras todo esto pasaba en Florencia, centrado en el drama y el texto, a unos cuantos kilómetros, en Venecia, se estaba cociendo otra revolución. Pero esta era totalmente distinta. Aquí la inspiración no venía de los libros ni de los griegos, sino de un edificio, de las piedras y el espacio de la increíble Basílica de San Marcos. Pensemos un momento en San Marcos. Es una basílica enorme, con 2 balcones para el coro, uno frente al otro. Pues bien, a los compositores de allí, como el gran Giovanni Gabrieli, se les ocurrió una idea genial. ¿Y si ponemos a un grupo de músicos en un balcón y a otro grupo en el de enfrente? Y así lo hicieron. Empezaron a componer música que era un puro diálogo, una llamada y respuesta que cruzaba todo ese espacio inmenso. El sonido literalmente volaba por encima de las cabezas de la gente. El efecto debía de ser alucinante. Lo que habían creado, sin saberlo, era básicamente el primer sistema de surround sound, el primer sonido envolvente de la historia, pero hecho a lo bestia, con arquitectura de verdad. Y este estilo tenía un nombre, el estilo concertato.
La palabra clave aquí, la que lo define todo, es contraste. La idea era enfrentar a unos músicos con otros, un solista contra todo el coro, un grupo de violines contra un grupo de metales. Era un debate, una lucha sonora. El resultado era un drama musical puro, lleno de tensión. Y esta obsesión veneciana por el contraste nos lleva a un año concreto. Un momento exacto en el que un compositor escribió algo en una partitura que hoy nos parece lo más normal del mundo, pero que en su día fue un antes y un después. Ese año fue 1597. Giovanni Gabrieli publica una obra llamada Sonata Piane e Forte. Y el título ya nos da la pista. Por primerísima vez en la historia, un compositor escribe en el papel: aquí tocad suave, piano, y aquí tocad fuerte, forte. Parece una tontería, ¿verdad? Pues fue un paso de gigante. Era el compositor tomando el control total de la expresividad de la música. Y ahora juntemos las piezas. ¿Qué pasa si mezclamos estas dos revoluciones? Por un lado, la obsesión de Florencia por contar una historia, por la emoción del texto, y por otro, la obsesión de Venecia por el contraste, por el choque de sonidos. Pues de esa mezcla nace el ADN de toda la música barroca. Y no solo del barroco, como veremos. A partir de este momento, los compositores tenían una caja de herramientas completamente nueva. Tenían la capacidad de contar dramas emocionantes gracias a la ópera, podían crear tensión alternando el recitativo y las arias, podían jugar con el contraste entre fuerte y suave, algo que aprendieron de Venecia. Empezaban a pensar en qué instrumento era mejor para cada emoción, y todo se sostenía sobre una melodía principal muy clara y un bajo potente. Estas reglas del juego iban a durar, ojo, casi 150 años. Si miramos las fechas, es que todo pasó en un suspiro. En 1597, Gabrieli escribe Fuerte y Suave. 3 años después, en 1600, se estrena la primera ópera. 7 años más tarde, Monteverdi la convierte en una obra de arte. Y para 1637, la ópera ya no era solo para los ricos. Se abre el primer teatro de ópera público en Venecia. En solo 40 años, el panorama musical se había transformado por completo. Pero con todo esto, es fácil caer en un par de ideas que no son del todo correctas. A ver, un mito común, que la ópera nació como un espectáculo para el pueblo. Pues no, al principio era un lujo carísimo, solo para las cortes. Y otro punto importante, lo de los coros venecianos, la policoralidad, no es lo mismo que la música del Renacimiento. No son solo muchas voces a la vez, son bloques de sonido como equipos que dialogan entre sí en un espacio real. Y el legado de todo esto es que es gigantesco. Porque este ADN musical, drama, contraste, emoción, no se murió con el barroco, para nada. Es la semilla de la que luego nacerían la sonata, el concierto y la sinfonía. Cuando escuchamos una sinfonía de Beethoven, con sus luchas, sus momentos de calma y sus explosiones, en el fondo estamos escuchando un drama sin palabras cuya lógica nació en la Italia de 1600. Y esto nos trae hasta hoy, porque si lo pensamos, cuando vamos al cine y una banda sonora nos pone la piel de gallina, ¿qué está usando? Contraste. Instrumentos específicos para cada emoción. Música que sirve a una historia. Es el eco directo de lo que hicieron Monteverdi y Gabrieli. Esa revolución de hace más de 400 años sigue vivísima y define cómo sentimos la música narrativa. Y esto deja una pregunta en el aire, claro. ¿Cuál será la próxima gran revolución sonora?